amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la presente edición de TV Perú Mundo. Los saluda Paola Pejovet y Farid Cajat. La noticia de la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez ocupará nuevamente gran parte de este programa. Nosotros vamos a ir en directo a la ciudad de Caracas, ya que los restos mortales del que fuera mandatario de ese país por 14 años acaba de llegar a la Academia Militar en olor a multitud. Miles de personas han acompañado el féretro a través de una amplia avenida de 5 kilómetros desde el Hospital Militar hasta la Academia Militar, lugar donde Hugo Chávez en la década de los 70 ingresó a estudiar. Él se graduó en el año 1975 y donde recibió el título de licenciado en Ciencias y Artes Militares en la especialidad de Ingeniería, Mención Terrestre, egresando con el grado de subteniente. Como vemos, es la emoción del pueblo venezolano y de todos sus seguidores por la muerte de ese hombre al que le están rindiendo honores y un homenaje luego de conocerse su fallecimiento. Se han decretado 7 días de duelo nacional en Venezuela, al igual que en diversos puntos de América Latina, lamentando la muerte del presidente. Escuchemos un poco de la homilía. Hermanos, estamos aquí reunidos en la fe y en la esperanza para orar por nuestro hermano Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, velando con oración y cariño sus restos mortales. A todos nos unen la misma pena y el mismo dolor. Debemos unirnos también en una misma súplica a nuestro buen Padre Dios, que ha llamado a su gloria a nuestro hermano Hugo Rafael Chávez Frías, que nos ha precedido por el sendero que todos tenemos que recorrer. Nos hallamos en estos momentos ante la otra cara de la vida, ante la triste y dolorosa realidad del paso a la otra vida de nuestro hermano comandante presidente. Toda imaginación fracasa ante la muerte y ante su misterio se estrella la razón humana. Solamente nuestra fe responde con toda seguridad frente al destino futuro del hombre. Esa fe nos ofrece la posibilidad de una comunión espiritual con nuestro hermano Hugo Rafael Chávez Frías. Esa fe da la esperanza firme de reencontrarnos con él para gozar en Dios de la vida eterna que dura. Dios, nuestro buen Padre, nos da en Jesucristo, muerto y resucitado, la certeza de quienes creemos en él tendremos vida eterna, y aunque hayamos muerto, si creemos en él, resucitaremos. Mantengamos la esperanza que nos dan las Sagradas Escrituras en nuestro hermano Hugo Rafael Chávez Frías, que ya ha compartido con Jesucristo la muerte. Comparta también con él y con todos los que han muerto en su amistad la gloria de la resurrección. Del Evangelio según San Juan. Dice el Señor: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Palabra del Señor. Como vemos, es una misa de cuerpo presente luego de la llegada de los restos de Hugo Chávez a la Academia Militar, lugar donde él estudió
en la década de los 70, luego de horas que estuvo Farid recorriendo las calles de Caracas, recibiendo todo el apoyo y cariño de sus simpatizantes. Se vienen, unos días muy tristes para ellos en Venezuela, ya que está previsto que el viernes sean las exequias. Sí, se han declarado 7 días de luto nacional, con lo cual se acorta el periodo para la campaña, digamos, presidencial. Pero sí, la marea humana ha sido impresionante, pero era de esperarse, ¿no? Él era auténticamente popular, le pese a quien le pese. Muy bien, y siguiendo con el tema, en Venezuela, acompañado de una gran marea roja, la carroza fúnebre del presidente Chávez abandonó el hospital militar donde pasó sus últimos días de vida. Tras 5 horas de recorrido por las calles de Caracas, los restos del mandatario llegaron a la Academia Militar, donde serán velados hasta el viernes. Envuelto en la bandera venezolana, el ataúd iba colocado en un vehículo descubierto y tras él miles de personas vestidas de rojo. Entre ellos caminaba el nuevo presidente interino Nicolás Maduro, quien gracias a su altura destacaba entre la masa. A su lado también iba el presidente de Bolivia, Evo Morales. Caos, empujones y una marea roja chavista acompañaban los restos del líder bolivariano. De esa manera, su pueblo ha comenzado los 7 días de luto. Chávez está vivo entre nosotros y vamos a continuar con la lucha porque Chávez está vivo y Chávez sembró y él va a ver lo que él sembró, va a recoger. Nosotros vamos a seguir con Chávez, señor. Más temprano y todavía en las puertas del hospital militar, las lágrimas de la madre de Hugo Chávez junto al féretro emocionaron a muchos de los militares que portaban el ataúd. Doña Elena lloró desconsolada mientras escuchaba las prédicas del sacerdote. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre, dijo en voz alta el clérigo. Las autoridades venezolanas han informado de la presencia de cerca de 10 mandatarios en el funeral del mandatario en Caracas. Para la ceremonia del viernes ya han llegado los presidentes de Argentina, Cristina Fernández, de Bolivia, Evo Morales y de Uruguay, José Mujica. Tras más de 5 horas de recorrido por las calles de la capital de Venezuela, la carroza fúnebre del jefe de Estado llegó a su destino. El vehículo atravesó el último tramo del Paseo de los Próceres, que forma parte del complejo Fuerte Tiuna, donde también está la Academia Militar y donde muchas veces Chávez encabezó diversos actos castrenses. Muy bien, pero también muchos de los seguidores y simpatizantes de Hugo Chávez han querido acercarse al local de la Embajada de Venezuela en nuestra capital. Jacqueline Martínez nos tiene más detalles de la llegada de personajes o del público en general que han querido acercarse a este libro de condolencias que ha instalado la sede diplomática venezolana en nuestra capital. Y Jacqueline Martínez nos tiene más detalles. Adelante, Jacqueline. Buenas tardes, Farid, Paola. La bandera a media asta es como se ha mantenido durante todo el día aquí en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela. Ya a esta hora de la tarde, el ingreso al público no se permite, pues la Embajada ha sido bastante estricta y ha establecido 2 horarios de atención. El primero de ellos, como podemos apreciar, es en la hora de la mañana, de 9 a 1 de la tarde, y el segundo de 3 a 6 de la tarde. Aquí en los exteriores de la Embajada hay muchas personas que aún han quedado al pendiente por no poder dejar sus mensajes en el libro de condolencias que se ha habilitado desde el día de ayer. Sin embargo, durante toda la tarde diversas personalidades se han acercado hasta aquí para poder extender sus condolencias con el pueblo de Venezuela. Entre ellos están el embajador de República Dominicana, la embajadora de Nicaragua y el embajador de Brasil. Aquí escuchemos sus declaraciones. Vine a transmitir mi solidaridad con el pueblo y el gobierno de Venezuela ante esta muerte dolorosa, como toda muerte, pero en este caso de una extraordinaria repercusión en la vida política, económica de Venezuela y de la región latinoamericana, como es esta muerte del presidente Chávez. Para América Latina entera es un luto tremendo.
Hugo Chávez puso a América Latina en el centro de la geopolítica contemporánea, rescató el sueño de Bolívar y rompió el mundo unilateral que después de la caída del muro de Berlín se estaba planteando, ¿no? Chávez se irguió junto con toda América Latina como una contraparte a este mundo unilateral que planteaba el capitalismo salvaje, y como contraparte planteó la unión entre los pueblos latinoamericanos, unión que se plasma en el ALBA, en las organizaciones como la CELAC, que por primera vez en la historia de América Latina reúne a todos los países de América Latina y el Caribe. Vine a traer un saludo del pueblo brasileño, de la comunidad brasileña en el Perú, de los funcionarios de mi familia, mi personal, para mi colega embajador de Venezuela acá, y que lo transmita al pueblo venezolano, al gobierno venezolano. Les deseamos todo el suceso y que el ejemplo de Chávez permanezca, que inspire todas las nuevas generaciones. Por ejemplo, ellos también nos indicaron a la salida que, por ejemplo, en República Dominicana se han habilitado 3 días de duelo, mientras que en Nicaragua se han habilitado 7. Asimismo, podemos apreciar que en la embajada ya ha cerrado sus puertas. Hay bastantes arreglos florales que han llegado hasta aquí, los cuales han sido colocados en todo lo que es la entrada y al interior de la embajada, justo precisamente donde se encuentra el libro de condolencias. Vemos también que, como les comentaba hace un momento, que el público aún está al pendiente. Ellos desean ingresar, pero la embajada ha restringido y ha sido bastante estricto con el horario de atención. Tan solamente se están permitiendo la entrada de arreglos florales, así como podemos apreciar aquí también personas que se han acercado aquí con el libro de Chávez, con fotografías y arengas, también imágenes. Farid, Paola, esta es la información que tenemos a esta hora de la tarde. Estamos con ustedes en estudios. Muy bien, muchas gracias a Jacqueline Martínez desde los exteriores de la Embajada de Venezuela en nuestra capital. Y vamos a seguir con la información, y continúan una capilla ardiente, una misa en cuerpo presente luego de la llegada de los restos de Hugo Chávez a la Academia Militar de Caracas. Bien, seguimos con las informaciones. Los mandatarios de todo el mundo han enviado sus condolencias por la muerte de Hugo Chávez, una figura política que no dejó a nadie indiferente, ni a sus seguidores ni a sus detractores. Los mensajes de pesar han llegado desde Rusia, China, Palestina y los Estados Unidos, entre otros. La comunidad internacional ha reaccionado de manera inmediata a la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez, fallecido ayer víctima de un cáncer. No solo su país, sino también sus seguidores en toda América Latina han llorado la pérdida de quien consideran un gran líder para la región, mientras que los Estados Unidos ha abogado por un cambio en las relaciones bilaterales. Los líderes realmente son muy pocos, y me parece un líder que él ha enfrentado bastante al imperialismo norteamericano, y sería bueno que aparezca un nuevo líder igual que él, ¿no? Creo que va a afectar bastante lo que es eso, ¿no? Van a haber apagones, bastante, por eso nosotros ya por lo menos en mi casa están preparando las condiciones para eso. Sí se sabe, él nos dejaba todo muy barato, muy bien, y vamos a tener que conseguir otro proveedor, pero ni modo, no va a ser igual. Los medios de la región han amanecido con la noticia de la muerte de Hugo Chávez en sus portadas. Los principales diarios de Chile y Argentina informaron sobre su deceso y hubo varios actos de homenaje al mandatario venezolano. Siguiendo la línea de sus países vecinos, en Chile se ha decretado un duelo nacional de 3 días. El presidente de la República ha decretado a partir del día de hoy duelo nacional por la muerte del presidente de Venezuela, don Hugo Chávez. El duelo nacional se ha decretado por el plazo de 3 días a partir de este momento. En Europa, los diarios españoles también resaltaron la noticia. El titular del diario derechista La Razón decía: Chávez, la muerte de un caudillo, mientras que en El País se leía: enfermedad derrota a Chávez. Yo creo que va a haber un poquillo de jaleo. Pero bueno, espero y deseo que se tranquilicen y
haya un poquito de paz y tranquilidad. En Italia, el impacto de la muerte del mandatario venezolano también se coló en plena reunión de cardenales. Jorge Urosa Sabino, arzobispo de Caracas, celebrará una misa solemne en recuerdo del fallecido presidente. Yo fui provincial en Venezuela y claro, recuerdo con mucho cariño ese país. Pues pediremos por él y por Venezuela. En Moscú, los rusos se congregaron frente a la Embajada de Venezuela para depositar flores y rendir homenaje a Hugo Chávez. El canciller de ese país, Sergei Lavrov, llegó hasta el lugar para expresar las condolencias del Kremlin. En el continente asiático, China y Japón también expresaron su pesar por el deceso del líder bolivariano. El gobierno chino calificó a Chávez de gran amigo del pueblo y recordó las excelentes relaciones bilaterales durante los casi 14 años de su gobierno. En ese periodo, Venezuela se convirtió en el mayor receptor de inversiones chinas en América Latina. En Medio Oriente, el pueblo palestino también expresó su solidaridad con Venezuela tras la muerte de su presidente. Recordaron a Chávez como un líder que apoyó su causa, además de tomar una posición fuerte durante la agresión de Israel a Gaza en el año 2008 y 2009, así como en el 2011. Muy bien, y vamos a seguir con las informaciones. La muerte de Hugo Chávez ha puesto fin a un ciclo en la historia política de Venezuela y también de la izquierda latinoamericana. Además, ha abierto una etapa de incertidumbre para sus aliados en la región ahora que ha fallecido el líder venezolano que construyó una revolución bolivariana a su medida. Hugo Chávez tenía carisma, conocía la ciencia y el arte del abrazo. Supo ganarse el cariño de la gente desfavorecida con sus programas sociales. Les dio voz donde no la tenían. Las hizo sentir atendidas y tal vez amadas. Pero ese efecto no solo quedó en su pueblo, también se trasladó a algunos jefes de Estado de la región. Pero Hugo Chávez además tenía petróleo. Con esas dos armas conquistó el corazón de un buen trozo de Latinoamérica. Con la conciencia hoy más despierta que nunca de que solo unidos y unidas, como hoy lo estamos logrando una vez más, después de 200 años de batalla, solo unidos y unidas tendremos la patria grande. Para Occidente, Chávez tenía amistades peligrosas, desde el líder iraní Mahmoud Ahmadinejad hasta el asesinado presidente de Libia, Muammar el Gaddafi. También tuvo muy buenas relaciones bilaterales con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y con los líderes de la República Popular de China. Irán y Venezuela son países completamente distintos, pero sus gobernantes son muy parecidos. Chávez y Ahmadinejad se parecen mucho, los dos mantienen esa actitud antinorteamericana, anti-Estados Unidos, y en eso hay una coincidencia plena. De modo que el principal interés de esa relación entre Chávez y Ahmadinejad es la confrontación permanente con los Estados Unidos. Chávez dedicó su vida a cumplir el sueño bolivariano, para lo cual instauró en su país una revolución socialista que con el paso de los años se ha consolidado e inspirado a otros líderes latinoamericanos. Su influencia se sintió en toda la región, desde las islas del Caribe a la empobrecida Nicaragua en Centroamérica, también a economías emergentes más grandes como Ecuador y Bolivia, e incluso en los pesos pesados de Sudamérica como Brasil y Argentina, donde encontró el favor de gobiernos de tendencia de izquierda. Tenemos una política exterior que actúa como subimperialista después de haber atacado el imperialismo. El rol de Venezuela en el ALBA, el rol de Venezuela en América Latina, con la chequera petrolera, es un juego crudo y dramáticamente imperialista. Tanto cuestionar al imperialismo para utilizar sus prácticas. Chávez fue el principal impulsor del bloque de izquierda ALBA, Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, y la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, ambos bloques destinados a la integración regional y a reducir la influencia estadounidense en el hemisferio. Nosotros no queremos guerra, pero no le vamos a permitir al imperio norteamericano, que es el amo, y a su cachorro, el presidente Uribe, y la oligarquía colombiana, que nos vengan a dividir, que nos vengan a debilitar. Chávez sucedió a Fidel como ícono de la izquierda latinoamericana cuando el esplendor de la figura del líder cubano ya se había apagado. Lo imitó hasta hacerse llamar comandante y pretendió continuar su obra en el siglo XXI con el llamado socialismo bolivariano. Sin su presencia ideológica, ahora la influencia de Venezuela probablemente decaerá y el peso económico del gigante Brasil podría llenar el vacío en el nuevo equilibrio diplomático de Sudamérica. Muy bien, ese va a ser el
reto que va a tener Nicolás Maduro para seguir manteniendo esa unión entre países como Argentina, el propio Bolivia, cuyos presidentes han sido muy amigos del presidente Hugo Chávez. Sin embargo, otra cosa es Nicolás Maduro, por más que pueda continuar, es otra persona. Sí, aunque ha sido canciller y según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, cosa que consta en los Wikileaks, es un negociador nato. Entonces, probablemente logre establecer una relación fructífera con la mayoría de sus interlocutores. Hay dos detalles que me interesaba relevar del reportaje, porque siempre se saca a colación las amistades reprobables que cultivaba Chávez. Y habría que hacer varias atingencias, ¿no? La primera es, por mucho que a uno le desagrade el gobierno de Ahmadinejad en Irán, y a mí me desagrada, no es un paria internacional. Hace poco más de 120 países enviaron delegación a una reunión de la Organización de Países del Movimiento de Países No Alineados, que tuvo lugar en Teherán. Se le echa en cara su relación con Gaddafi, pero ahora nadie recuerda que todos los líderes occidentales tuvieron fotos con Gaddafi. Silvio Berlusconi le besó la mano en público. Tony Blair se sentó en el piso de su carpa a firmar acuerdos comerciales. En el caso de Saddam Hussein, claro, ahora se muestran las fotos de Chávez con Saddam Hussein, pero hay fotos de Saddam Hussein estrechando la mano de Donald Rumsfeld cuando era secretario de Defensa del gobierno de Bush y le vendía Anthrax, un arma química, como también estuvo en Bagdad conversando con él Jacques Chirac, presidente de Francia. No. Pero ¿cuál es la relación de Venezuela con Irán? Porque al final no se conocen esos famosos acuerdos que se firmaron. Se hablaba también de que el intercambio de tecnología, la ayuda a nivel militar que estaba haciendo Irán al ejército venezolano. Ahí sería interesante ver las declaraciones de la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, cuando se le pregunta sobre el tema. Esos son alegatos, la mayoría, son alegatos de sectores conservadores del Partido Republicano que no han podido probar. Y cuando Hillary Clinton comparece ante una comisión de, si mal no recuerdo, el Senado de los Estados Unidos, lo que ella dice es: estamos investigando este tipo de denuncias, pero hasta ahora no tenemos evidencia concluyente que las sustente. Muy bien, y ahora vamos con el vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Ahora es el protagonista de una sorprendente carrera política inimaginable 2 décadas atrás, cuando recorría las calles de la capital venezolana al volante de un autobús. Ahora, tras la muerte del mandatario Hugo Chávez, ha tomado las riendas del país como presidente encargado y también como jefe del movimiento oficialista. Porque dicen que Diosdado y yo nos estamos matando. Nos estamos matando de amor por el pueblo. Nos estamos matando de lealtad a Chávez y a esta patria. Es el hombre que se ganó la confianza del presidente Hugo Chávez, un líder sindical y conductor de bus que emergió hasta lo alto, tan alto que llegó a la cúpula máxima del poder del gobierno bolivariano de Chávez, a tal punto que lo catapultó en vida como su sucesor, tras su última recaída por el cáncer que padeció. Mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Más que un compañero ideológico, ha actuado para muchos como el fiel amigo, siempre incondicional y figura inseparable durante la batalla que libró el presidente venezolano por su enfermedad, tan cercano como pocos pudieron hacerlo y tan parecido a él a la hora de hacer política y dirigirse a sus seguidores. Chávez tiene un pueblo, nos tiene a nosotros y nos tendrá por siempre en esta batalla de victoria en victoria. Con nuestra lealtad
hasta más allá de esta vida. Vamos a ser leales a Hugo Chávez. Así será la caraña de estos cifrinitos, mariconzones y fascistas que pretenden las elecciones al pueblo de Venezuela. Maduro, de 50 años de edad, completó apenas la educación en la escuela y se desempeñó como chofer de autobuses del metro de Caracas. También fue representante sindical en el subterráneo y luego fue elegido diputado hasta ascender a la presidencia de la Asamblea. Estuvo más de 6 años al frente de la Cancillería, siendo el que más duró en este cargo y convirtiéndose así en importante vocero del gobierno bolivariano para estrechar las relaciones con líderes mundiales con los que en más de una oportunidad se reunió. Como canciller, Maduro se fue ganando elogios públicos del fallecido presidente Chávez, quien a veces bromeaba diciendo: mira a dónde va Nicolás, de ser un autobusero. Pero sería en octubre del año pasado cuando su imagen tomaría mayor notoriedad. Contra todo pronóstico, Chávez lo designó como vicepresidente y cuando tuvo que viajar a Cuba para lo que sería su última intervención por su neoplasia, fue él quien llevó las riendas del país. Con esta gran responsabilidad, no quedaba duda de que Nicolás Maduro Moros se convirtió en su confidente y hombre de confianza. Este martes tuvo la dura tarea de dar la noticia al mundo entero sobre la muerte de Chávez en un mensaje televisado y pese a que la Constitución no lo avala, asumirá la presidencia de Venezuela hasta que se convoquen a nuevas elecciones. Lo cierto es que en poco menos de 4 meses sabremos si el deseo de Hugo Chávez para que Maduro lleve las riendas de Venezuela se haga realidad, o sea, la oposición que inicie una nueva era en este país. Muy bien, vamos a poder hablar del tema de la Constitución, porque tanto se está comentando en las últimas horas que se habría violado la Constitución de Venezuela al designar a Nicolás Maduro cuando le correspondía en todo caso a Diosdado Cabello. Yo he estado leyendo, son 2 artículos que han estado cuestionando, que es uno, el artículo 233, que establece que cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo o presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días. Mientras elige y toma posesión del nuevo presidente, se cargará de la presidencia el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional, o sea, Diosdado Cabello. También hay otro artículo, el 229, que dice que no podrá ser elegido presidente quien esté en ejercicio del cargo de vicepresidente ejecutivo. O sea, tendría que renunciar Nicolás Maduro al cargo de vicepresidente ejecutivo para poder postular a esas elecciones convocadas para dentro de 30 días, al igual que Capriles renunciar a ser gobernador de Miranda para postular. No, Capriles no tiene que renunciar a la gobernación de Miranda. De hecho, él ya ha sido candidato presidencial siendo gobernador de Miranda. Yo presumo que no hay incompatibilidad, porque digamos no tendría sentido que Chávez lo lance como candidato y luego lo nombre vicepresidente si eso es incompatible con la candidatura. No ha juramentado, por ejemplo, Chávez no ha juramentado. Bueno, entonces, eso es cierto, pero la interpretación que hizo el Tribunal Constitucional, que realmente me pareció incomprensible, era que en tanto él ya era presidente en ejercicio, el tema de la juramentación era un asunto menor. E incluso por ahí se sostiene, aunque yo no vi el momento en que eso ocurrió, que Maduro habría juramentado en representación de él en tanto era vicepresidente. Pero lo que oí decir en todo caso al Tribunal Supremo de Justicia era que la juramentación era un mero trámite que no era indispensable en tanto él ya era un presidente en ejercicio y simplemente continuaba, y que por eso es que en tanto ya había presidente y ya se había iniciado el nuevo periodo presidencial, quien debe ejercer la presidencia de manera interina es el vicepresidente y no el presidente de la Asamblea. El presidente de la Asamblea debería haberlo hecho en caso de que el mandato no se hubiese iniciado. Claro, la discusión es... Yo estaría de acuerdo con quienes dicen que en tanto no hubo juramentación, no se inició. Bueno, por lo menos no se vio la juramentación, ¿no? Sí, yo comparto esa interpretación, pero en todo caso no es la interpretación que ha asumido el Tribunal Supremo de Justicia. Claro, porque al final ellos son...
es la última palabra, porque al final es más de lo que podemos leer, críticas o denuncias sobre la violación o no de la Constitución en esos artículos específicos. Es la interpretación que le ha dado el chavismo a los mismos. Es un tema que se ha estado también discutiendo en las últimas semanas. Claro, y el problema ahí es que quien tendría que interpretar probablemente la constitucionalidad o no de ciertas decisiones es el Tribunal Supremo de Justicia, que tenía 20 miembros, pero en donde no había una mayoría clara en favor de Chávez originalmente. Lo que Chávez hace es simplemente incrementar de 20 a 32 el número de miembros, nombrando 12 miembros adicionales, todos ellos partidarios del gobierno, y entonces logró así una mayoría que no tenía originalmente. Entonces el tribunal en la práctica va a refrendar lo que decida las autoridades políticas chavistas en Venezuela. Muy bien, nosotros a esta hora nos vamos a comunicar con Stephanie Medina. Ella es nuestra compañera y enviada especial a la ciudad de La Habana, en Cuba, y nos va a comentar cómo ha reaccionado el pueblo cubano tras conocerse la muerte del presidente Hugo Chávez. Muy buenas tardes, Stephanie. Con un profundo dolor, muy buenas tardes, Farid. ¿Qué tal, Paola? Los cubanos han recibido con un profundo dolor la triste noticia de la pérdida de quien fuera un aliado no solo político, sino también estratégico, ideológico y económico. El día de ayer, a las 6:25 de la tarde, se cortó toda la programación normal de los canales cubanos para transmitir el mensaje de quien fuera el vicepresidente venezolano Nicolás Maduro, que diera la noticia del deceso de Hugo Chávez. Para también informarles que el día de hoy, en la localidad de Santiago de Cuba, a las 9 de la mañana, Raúl Castro participó presidiendo el acto político y la ceremonia militar en honor de los mártires del Tercer Frente Oriental Mario Muñoz, al conmemorar hoy también, 6 de marzo, 55 años de la fundación por las tropas rebeldes. Cabe resaltar que él no brindó ninguna declaración, más sí ofreció una ofrenda en el mausoleo. Quien sí dio unas palabras fue Miguel Díaz Bermúdez, el vicepresidente primero de los consejos de Estado de Ministros. Él tuvo una deferencia para esta desgracia que hace Cuba y Venezuela. Dijo: desde este sagrado lugar son nuestras primeras palabras para la familia Chávez, que es la gran familia venezolana y latinoamericana. Sea nuestro abrazo conmovido para el bravo pueblo que llora la pérdida del más generoso de sus hijos con dolor, pero también con decisión, porque ninguna lágrima tiene valor si no se acompaña del compromiso de garantizar la sobrevenida de la obra del líder amado. Ese ha de ser el juramento de toda nuestra América. Es así, pues, la primera pronunciación de una autoridad del Consejo del Estado de Cuba, ya que Raúl y Fidel Castro se han pronunciado de manera oficial. Muy bien, muchas gracias, Stephanie Medina. Desde La Habana, Cuba, es conocido esta estrecha relación de Hugo Chávez con los hermanos Castro, en especial con Fidel, a quien yo creo que se consideraban tanto padre e hijo, ¿no? Es una relación muy estrecha y que viene de años atrás. Bueno, ahí hay un paralelo interesante, ¿no? Cuando Fidel Castro llega al gobierno en Cuba, su movimiento no era el Partido Comunista, el movimiento político que él representaba, y él no se autodefinía como comunista. Algunos alegan que el embargo norteamericano y el intento de invasión de Bahía Cochino son los que lo impulsan a adoptar la ideología comunista y convertirse en aliado de la Unión Soviética. Lo mismo pasa con Chávez, ¿no? Chávez tiene ya un Castro, digamos que es el patriarca del marxismo hemisférico cuando llega al gobierno, pero habría que recordar que Chávez dice explícitamente al llegar al gobierno que él no era socialista y que él no iba a expropiar empresas. Todo parece indicar que en el caso de Chávez hay un proceso de evolución ideológica, algunos dirían involución, bueno, según los gustos, pero que la influencia de Cuba es importante porque Cuba contribuye a ese proceso de ideologización de un Chávez que originalmente no era promotor de esto que se dio a llamar socialismo del siglo XXI. Y eso va a continuar al parecer con Nicolás Maduro, porque también tiene una estrecha relación con los hermanos Castro, ¿no?
Pero Maduro tiene una vieja militancia marxista, a diferencia de Chávez, ¿no? Que era un nacionalista más o menos vagamente de izquierda. Maduro perteneció a un grupo marxista de inspiración trotskista desde la década de los 70. Muy bien, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con mucho más información, entre ellas en Venezuela. La incertidumbre también ronda el país por la economía luego de la muerte de Hugo Chávez. También vamos a regresar con lo que está sucediendo en Siria. Los refugiados sirios superan el 1.000.000, según último informe de Naciones Unidas. Volvemos. Este domingo 17 de marzo en Lima, más de 6 millones de electores decidirán el destino de sus autoridades. Un evento para seguir de cerca y conocer su desenlace. Consulta Popular Lima 2013. Y este domingo 10 a las 7:45 de la noche, exposición de motivos. Otro gran esfuerzo informativo de TV Perú. En noticias, mucho más que ver. Este domingo en Umbrales. Los arqueólogos del futuro se encontrarán con una realidad muy diferente a la que encontramos los que estudiamos arqueología hace 25 o 30 años. Nuevos aparatos, nuevas técnicas, cosas que vuelan y toman fotos, cosas que penetran la tierra y nos dicen, sin necesidad de excavar, qué cosa es lo que se encuentra en el subsuelo. Todos estos nuevos métodos y técnicas, estos nuevos aparatos que vienen de otras disciplinas científicas, reconfigurarán, cambiarán la forma que tendrá la arqueología en el futuro. Exploraremos la segunda parte de nuestro programa dedicado al futuro del pasado. Umbrales, este domingo a las 6 de la tarde, por TV Perú, mucho más que ver. ¿Qué sabes del Perú? ¿Qué sabes de Tucumé en la provincia y región Lambayeque? Si quieres saber cómo son los diablicos y cómo le rinden homenaje a la Virgen Purísima y a la Virgen Andariega, pues mira Costumbres, el verdadero espíritu de los peruanos. Estamos viendo TV Perú Mundo. Y seguimos con Venezuela. La incertidumbre ya ha empezado a rondar la economía de ese país tras la muerte del presidente Hugo Chávez. Veamos. Unos van a los supermercados, otros al funeral del presidente. Los venezolanos llevan cada uno a su manera la muerte de Hugo Chávez. Algunos, por si acaso, se apresuran a hacer acopio de los alimentos que en los últimos meses han empezado a escasear. En los 14 años que Chávez ha estado en el poder, la moneda nacional, el bolívar, ha perdido más del 90% de su valor, mientras que el petróleo ha multiplicado por 10 su cotización. Ese inmenso chorro de dinero es el que permitió a su gobierno disparar el gasto público. Además, mantuvo a duras penas a flote una economía en la que el control de cambios y de precios ha provocado toda clase de distorsiones, ha ahuyentado la inversión extranjera y golpeado a la industria local. El elemento especulativo en Venezuela está asociado a una economía dependiente del petróleo, a una economía que prácticamente los empresarios no ven mañana. Es decir, acá todo el mundo busca que las ganancias, esas tasas, ese retorno de la ganancia de inversión sea muy rápido, porque la gente percibe que mientras los precios estén altos, las cosas va a estar muy bien, pero que al caer los precios petroleros, el modelo ya colapsa. Entonces, siempre hay una percepción en el sector privado del cortoplacismo.
Chávez hizo de las nacionalizaciones una marca registrada de su gestión. Desde que asumió el poder en 1999, ordenó la adquisición forzosa de grandes empresas petroleras, eléctricas, siderúrgicas, bancos y telefónicas, así como de pequeñas industrias. La ola de expropiaciones dejó una estela de más de 20 arbitrajes internacionales por montos multimillonarios. Uno de los más notorios fue la adquisición en 2010 de la cadena de supermercados franco-colombiana Éxito. Expropiamos los bienes muebles e inmuebles, depósitos, transportes y bienhechurías que conforman la cadena de automercados Éxito a nivel nacional. Para el economista José Manuel Puente, el presidente venezolano utilizó la expropiación con fines políticos y no financieros. No hay evidencia de que hay mejoras en el desempeño financiero de las empresas o en términos de la calidad de bienes y servicios que producen. Tal vez el único dividendo que tiene, y particularmente para el gobierno, es de la conexión política que genera. Es decir, básicamente yo creo que se expropia por razones ideológicas y políticas, pero no por razones estrictamente económicas. Tras su muerte, Hugo Chávez deja una serie de subsidios que representan una pesada carga fiscal para el Estado, pero contribuyeron a su alto nivel de popularidad. Venezuela tiene la gasolina más barata del mundo. La reciente devaluación del 32% de su moneda también ha impulsado la escasez y la compra nerviosa de alimentos. Así ha sido la transformación de la economía venezolana en el tránsito de la nación petrolera hacia el socialismo del siglo XXI. Muy bien, tal como nos han podido informar y preguntar en nuestra cuenta en Twitter, nos pregunta qué va a pasar en Venezuela a propósito de la economía, ya que se ha reportado la caída en los bonos venezolanos tras la muerte de Hugo Chávez. La noticia tiene un impacto y una caída de entre 2 y 4 puntos. No conocía la noticia, pero en todo caso habría que tener en cuenta que las cuentas nacionales de Venezuela ya arrastraban problemas. El gobierno había elevado dramáticamente el gasto público en el año previo a las elecciones presidenciales, precisamente para garantizar el triunfo. La inflación era una de las más altas del mundo. Ha habido que devaluar el bolívar en más de un 40% hace un par de semanas. Entonces, claro, si uno le suma a los problemas que ya arrastraba la economía, el grado de incertidumbre política que pueda generar la muerte de Chávez, probablemente eso explique esta caída. La pregunta de fondo es, ¿la incertidumbre política se va a resolver pronto? Yo creo que sí. Luego entonces la cotización de los bonos ya va a depender más de los fundamentos de la economía que de posibles episodios de inestabilidad política. Muy bien, ahora vamos a seguir también con Hugo Chávez. Sabemos que a él no le gustaba el fútbol, pero fue un presidente que promovió con mayor fuerza este deporte en el país donde reinaba el béisbol. Falleció Hugo Chávez y con él se va el presidente más deportista que ha tenido Venezuela y uno de los más reconocidos en este rubro en todo el mundo. Sus políticas de gobierno podrán ser muy criticadas. Muchos estarán en desacuerdo con la forma en cómo hizo las cosas, pero si algo se le debe reconocer es la manera con la que el deporte venezolano mejoró durante su gobierno. Desde que tomó el poder en 1999, Chávez se encargó de promover el deporte. Uno de sus principales logros fueron en los Juegos Olímpicos, donde durante su mandato se lograron 4 preseas, la mitad del historial que mantiene Venezuela. Pero el crecimiento de Venezuela en el deporte también llegó a las arcas del profesionalismo. En el fútbol organizaron con éxito la Copa América 2007. Actualmente su selección se encuentra con posibilidades de llegar a disputar un mundial. La Vinotinto ha tenido un crecimiento enorme en los últimos años, gracias a un mayor desarrollo de la liga local y a la exportación de jugadores al fútbol europeo. Sin duda, el deportista más beneficiado durante el gobierno de Chávez fue el piloto de Fórmula 1 Pastor Maldonado. El corredor alcanzó el máximo serial gracias al mandatario y al patrocinio del gobierno que le otorgó a través de Petróleos Venezuela. Maldonado además consideraba a Chávez como un gran amigo personal y son muy recordados los mensajes en Twitter entre ambos, en los momentos más importantes de su carrera. Lo mismo pasa con Pastor Maldonado. Mire, Pastor Maldonado, él es el primer gran campeón, el primero y el único, pues. Pero yo recuerdo que él vino y me dijo, ay, presidente, estamos en problemas porque estoy compitiendo con otro corredor, pero el quien lo apoya es un multimillonario y ese es un platero. ¿Y de dónde saco yo esa plata? ¿Usted me puede ayudar? Y bueno, pastor, yo voy a tratar. Entonces llamé, a PDVSA
y ahora Pastor va a correr con PDVSA Venezuela, porque él es un patriota. Pero el deporte predilecto de Chávez siempre ha sido el béisbol. Desde pequeño se convirtió en uno de los principales pasatiempos a la par de la pintura, el dibujo y la historia. Empezó su carrera como militar a los 17 años y se dio tiempo para jugar de manera profesional en el deporte con los criollitos de Venezuela, con quienes alcanzó el campeonato nacional. Su vida siempre estuvo ligada al deporte. Incluso cuando fue diagnosticado de cáncer, no quiso decir la gravedad de su enfermedad, ni en dónde la tenía. Lo único que enseñó fue una pelota de béisbol para mostrarle a la prensa el tamaño del tumor que le habían extirpado. Los simpatizantes de Chávez lo recordarán como un presidente que apoyó al deporte al 100%. Su tradicional atuendo con los colores de la bandera del país quedarán en la retina de los que compartieron su ideología política. Muy bien, ese apoyo que ha dado Hugo Chávez al deporte también ha significado que tenga, por ejemplo, su propio estadio de fútbol. Estaba leyendo que está en un país tan lejano como es en Libia. El Hugo Chávez Football Stadium, con capacidad para 10.000 personas, que se inauguró el 5 de marzo del 2009 con el amistoso entre la sub-23 de Libia y Siria, que quedó 2-1 a favor de la visita. Tiene a este estadio. Pero habría que decir que Libia es el único país del norte de África que jamás fue un mundial. Y bueno, en relación al vínculo entre Maradona y Chávez, habría que recordar que cuando Chávez acude a la Cumbre de las Américas en Mar del Plata el año 2005 y manda literalmente el Alca al carajo, Maradona está parado a su diestra, ¿no? A la diestra del señor, y Maradona mostró su simpatía con Chávez y con Fidel Castro en reiteradas oportunidades. Y en honor a la verdad, la Vinotinto era, que es como se conoce la selección de fútbol de Venezuela por el color de su indumentaria, era el último invariable en las clasificatorias sudamericanas hasta el gobierno de Chávez. Si él tuvo algo que ver con eso o es una mera coincidencia, no lo sé, pero Venezuela ha dejado de ser el último invariable en las clasificatorias sudamericanas para convertirse en un país de media tabla, ¿no? Cosa que nunca antes había ocurrido. Pero, y yo presumo que la razón por la que Chávez le importaba el fútbol no era porque fuera un deporte digamos, de su predilección, lo era el béisbol, pero si quería ser líder sudamericano y en general latinoamericano, el deporte favorito de todos los latinoamericanos, no tanto los caribeños, pero sí de los que pertenecen al continente latinoamericano, es el fútbol, ¿no? Muy bien, nosotros vamos a ver algunas imágenes en vivo desde la capilla instalada en la Academia Militar, ya con la presencia de algunos presidentes latinoamericanos que han llegado a la capital venezolana para participar de las exequias del presidente Hugo Chávez. Hemos visto a la presidenta argentina, Cristina Fernández, de Bolivia, Evo Morales, y del Uruguay, José Mujica. En las próximas horas estarán llegando otros presidentes, son un total de 10 aproximadamente los que van a estar presentes en este lugar, en la ceremonia que se realizará el día viernes. De esta manera nosotros despedimos el bloque de la noticia de la muerte de Hugo Chávez. Muy bien, pero también tenemos otras informaciones a nivel internacional. La Capilla Sixtina, el tradicional lugar de los cónclaves, ya está siendo preparada para acoger a los 115 cardenales que van a elegir en una fecha aún por decidir al sucesor de Benedicto XVI. La Capilla Sixtina cerró hoy sus puertas al público hasta una fecha aún no establecida. El motivo, los preparativos para albergar el cónclave en el que 115 cardenales electores elegirán al sucesor de Benedicto XVI. Durante el mismo periodo tampoco se podrán visitar a lo largo del recorrido por los museos vaticanos, el apartamento Borgia y a la colección de arte religioso moderno. Es necesario, necesitamos un nuevo papa, pero es feo para nosotros porque queríamos entrar. El cierre al público de la Capilla Sixtina, uno de los espacios artísticos más visitados del mundo, indica la proximidad del comienzo del cónclave, cuya fecha se fijará en la congregación de cardenales preparatoria que comenzó ayer. Además de la famosa estufa, donde las papeletas serán quemadas, lo primero que harán será nivelar el suelo y cubrir el original para que no se dañe.
y colocarán sillas y mesas. Por primera vez se usarán 2 estufas en la Capilla Sixtina, una para quemar las papeletas de las votaciones y otra de la que saldrá el humo blanco, que indicará al mundo que ya hay un nuevo papa, o humo negro, que indica que la Iglesia sigue sin pontífice. La Capilla Sixtina fue construida en 1484 para el Papa Sixto IV, a quien le debe el nombre, pero fue Julio II quien encargó al genio renacentista Miguel Ángel su decoración, con unos frescos que fueron inaugurados el 31 de octubre de 1512. Muy bien, y vamos ahora a poder comentar ya, creo que es cuestión de la próxima semana, ya se podría tener más detalles de lo que va a ser esta elección de sucesor de Benedicto XVI. Sin embargo, ya han aparecido una lista ya de los no papables, ¿no? Por el tema que aquellos obispos que en su momento no hicieron nada por sancionar a los curas relacionados con pedofilia. Uno de ellos, el candidato, digamos, estadounidense, cuyo nombre no recuerdo en este momento. Sobre la Capilla Sixtina hay un detalle interesante. El original de Miguel Ángel tenía desnudos masculinos, ¿no? La escena en la que Dios contacta a través de un dedo extendido, el dedo extendido a su vez de Adán, es una escena en donde Adán y Dios aparecen desnudos. Luego, no recuerdo en qué momento específicamente, uno de los papas ordena que se, digamos, pinte, claro, se pinte un paño que cubra las zonas pudendas, porque aparentemente era inadecuado que hubiera desnudos masculinos en el lugar donde se decidía la elección del nuevo Papa. Pero en todo caso hay un tema que ha surgido antes aún de iniciarse el cónclave, y es que algunos cardenales están pidiendo explícitamente que se les dé a conocer el documento encargado por Benedicto XVI a 3 cardenales ya mayores de 80 y por ende sin interés directo en la sucesión papal, sobre los problemas de manejos financieros y presuntos delitos cometidos en el Vaticano, con un argumento que es perfectamente atendible, y es el siguiente: no es, digamos, dable que elijamos un papa y luego nos enteremos de que estaba incurso en acusaciones de comisión de delitos o encubrimiento en ese informe. Muy bien, y vamos ahora con cifras oficiales de Naciones Unidas que han revelado que el número de refugiados que huyen de la guerra civil en Siria ha llegado al 1.000.000 de personas. La ONU asegura que el éxodo se ha acelerado en las últimas semanas. 1/3 del total habría salido del país este año. Hace casi 2 años, cientos de sirios dejaron todo atrás. Comenzaron a escapar de su propia tierra, a dejar toda una vida construida con mucho esfuerzo, abandonar su cultura, sus casas y la mayoría de sus pertenencias, huyendo con lo que tenían puesto de esa guerra que parece no tener un fin cercano. Hoy el número de sirios que han huido de la guerra civil en su país ha superado mucho antes de lo que se había previsto la barrera del 1.000.000 de personas, según las cifras aportadas por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados. Hoy hemos registrado 1.000.000 de refugiados sirios en todos los países. Esto representa un desplazamiento masivo y esta es la prueba del nivel de destrucción y de sufrimiento que estamos presenciando en Siria. Según los últimos datos, cerca de la mitad de refugiados son niños y de estos, la mayoría tienen menos de 11 años de edad. La mayor parte han huido a países cercanos como el Líbano, Jordania, Turquía, Irak y Egipto, y en algunos llegan del norte de África y Europa. Sin el apoyo masivo de la comunidad internacional, será imposible responder a esta dramática situación humanitaria en Siria. El Líbano, el país más cercano de la capital siria, es el más pequeño de los países vecinos, pero ha recibido la mayor cantidad de refugiados, mientras que Turquía ya ha gastado por lo menos unos 600 millones de dólares en la construcción y mantenimiento para albergar a miles de sirios. Muy bien, y seguimos con las noticias. En Georgia, a la sombra del líder soviético Joseph Stalin, de cuya muerte se cumplen 60 años, aún se cierne sobre los habitantes de su ciudad natal. El municipio ha ordenado reinstalar su estatua y hay quienes todavía lo adoran. Existe una ciudad en Georgia donde todavía la población continúa rindiendo culto al líder soviético Joseph Stalin.
Ese lugar se llama Gori, la tierra natal del tenaz conductor del Ejército Rojo y cuya principal atracción turística es el museo dedicado a su figura. El edificio parece congelado en el tiempo. Es un santuario que ha permanecido casi intacto desde que fue construido en 1957. Aunque millones de personas murieron cuando Stalin impuso una férrea disciplina y el terror para acabar con los enemigos del pueblo y construir un Estado comunista, en Gori todavía sobrevive un sentimiento de admiración y agradecimiento hacia su hijo predilecto. Joseph Stalin, un hombre de Georgia, un representante del talento georgiano, era la persona más importante en la derrota de Adolfo Hitler. Él, de hecho, salvó al mundo de la Alemania nazi. De otro lado, en Moscú, como todos los años, miembros del Partido Comunista acudieron a la Plaza Roja para depositar una corona de flores ante la tumba de Joseph Stalin. La fecha de hoy tiene un valor especial, pues se cumple el aniversario número 60 de la muerte del dirigente de la Unión Soviética. Pero mientras sus seguidores le rendían homenaje, en otro punto de la ciudad, representantes de la Asociación Memorial, junto a varios políticos anti-estalinistas, presentaban la última edición de un disco con las listas de los fusilamientos de Stalin. Estos son la prueba definitiva de que el exgobernante avaló con su firma las penas de muerte y los procesos judiciales en los que se negaba al acusado la posibilidad de tener abogado, convocar testigos y pedir clemencia. De las 700.000 personas condenadas a muerte, el 90% de ellas ni siquiera sabían que iban a morir, hasta que recibían un disparo. Ellos no vieron nunca a sus magistrados, ni siquiera una sentencia. Odiado y amado, la vigencia de Stalin ha alimentado más esta dicotomía en una Rusia donde ONGs como la Asociación Memorial llevan años pidiendo la creación de un Museo Nacional de la Represión Stalinista y la apertura de los archivos de la época. Bien, vamos hasta el Reino Unido a conocer a Neha Ramu, que es el nombre de una niña de 12 años que ha logrado la puntuación más alta en la prueba de medición de coeficiente intelectual, con 162 puntos. Se cree que ha superado el rango de Stephen Hawking, Bill Gates y hasta Albert Einstein. Neha Ramu, de 12 años, logró la puntuación más alta en la prueba de medición de coeficiente intelectual, con 162 puntos en la evaluación de Mensa IQ. Es por ello que se cree que superó el rango de Stephen Hawking, Bill Gates y hasta Albert Einstein, de quienes se piensa tienen un coeficiente intelectual de 160. La menor, que vivió en la India hasta los 7 años, siempre ha destacado en la escuela, pero sus padres, con quienes actualmente reside en Gran Bretaña, nunca imaginaron que tendría tanto talento. Neha realizó la prueba del Mensa, una sociedad de las personas con elevado coeficiente intelectual, logrando la máxima puntuación posible para alguien menor de 18 años. Mientras la mayoría de niños pasan sus vacaciones de verano jugando en el parque o en la PC, Neha pidió a sus padres si podía ir el verano pasado a un campamento de verano de 3 semanas en los Estados Unidos, para aprender sobre el cerebro y el sistema nervioso del cuerpo humano. Los padres de la menor son especialistas en oftalmología y tienen a Neha como su principal admiradora, ya que desea seguir sus pasos en la carrera de medicina en la Universidad de Harvard. Muy bien, esa niña es súper inteligente, ¿no? Y con 12 años de repente puede lograr mucho más. Y con ese coeficiente le debe doler la cabeza. No, pero qué no bien, le cabe, ¿no? el cerebro dentro. No, qué bien todo lo que puede hacer por ayudar también a su país. Bien, con eso nos vamos a despedir y los dejamos con Carlos Baute, cantante venezolano. Nos vemos.